y creo que es importante pensar cómo vamos a comenzar. Yo creo que somos muy buenos para ponernos meta en nuestra área social, en nuestra área económica, en nuestra área escolástica. Creo que somos muy buenos para hacer de esa clase de metas o esos tipos de propósitos. Pero rara vez nos ponemos propósitos espirituales. Rara vez escucho a la gente decir, yo para el próximo año me voy a esforzar para orar más, para buscar más de Dios, para leer más su palabra, para servir más en la iglesia, para ir al discipulado. Y creo que es importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta cómo vamos a iniciar el próximo año. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? ¿Qué vas a hacer tú en tu casa el próximo año? No me estoy refiriendo al trabajo, no me estoy refiriendo al estudio. Creo que Dios te ha dado la sabiduría para tomar esas decisiones. Pero quiero que pongas a pensarte qué vas a hacer el próximo año conforme a tu vida espiritual, conforme a tu carácter, conforme al predicarle a los demás sobre Cristo. ¿Cuáles son tus planes del próximo año para glorificar a Dios, para agradar a Dios? ¿Cuáles son tus planes el próximo año? Y decir, en ese año, comenzando enero, quisiera hacer más para el Señor. Cuando digo hacer más, no solamente me refiero en el servicio, me refiero a nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio. ¿Cuáles son nuestros planes para el próximo año? Por eso el sermón del día de hoy, para aquellos que toman notas, se titula Tarea para el 2024. Es tarea para el 2024. Como les decía a los del discipulado cuando hacíamos examen. Hoy nomás. Cuando les decía, los exámenes, la tarea, no es que te vamos a reprobar, no te podemos reprobar. Pero sí te va a ser de beneficio para ti. De igual manera, estos puntos, esta tarea, ¿verdad? No es que van a venir, vamos a poner un 6 o un 10, nadie va a poder juzgar o nadie podrá evaluar tu vida más que Dios, pero sí creo que será de beneficio para tu vida. Será de beneficio para todos nosotros, para todos aquellos que lo pongamos en práctica y para todos aquellos que lo hagamos con un corazón humilde y para glorificar el nombre del Señor. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 12 al 17. Pablo está hablando aquí y nos dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es lo que nos dice Pablo. Este año ha pasado, o sea, se ha pasado un año. Algunos lo hemos aprovechado para servir a Dios, otros no hemos servido a Dios. Algunos en ese año hemos podido buscar más del Señor, orar más, leer más tal vez, otros a lo mejor no. Algunos hemos podido perdonar, quitar de nuestro corazón algún rencor tal vez que teníamos ahí guardado. Y otros tal vez o a lo mejor seguimos con ese rencor o seguimos sin perdonar. Pero el día de hoy, mis hermanos, es necesario que meditemos y evaluemos ¿cómo estamos caminando en esta vida? ¿Cómo estamos caminando en esta vida, en esta carrera, en esta batalla? ¿Cómo estamos luchando? Vamos a ver el día de hoy 4 puntos. Así que voy a aprovechar que estamos de vacaciones para terminar a las 11.
¿Sí? Número 1, un cambio de carácter. Necesitamos un cambio de carácter. Nadie es perfecto en este mundo. Nadie nace perfecto. Nadie muere perfecto. Nadie llega a ser perfecto. Todos tenemos en nuestro carácter a algunos imperfectos, a algunas manchas oscuras en nuestros corazones, en nuestras ropas. Así que es necesario, mis hermanos, que para este próximo año, comenzando el día de hoy, hagamos un cambio de carácter. Dice Pablo en el versículo 12, vestidos, si me lo pueden poner, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es necesario que aquellos que busquen agradar al Señor, aquellos que busquen vivir para honrar al Señor, es necesario que haya un cambio de carácter en nuestras vidas. Versículos más atrás, Pablo dice que es necesario que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos del nuevo. Y en el versículo 12 lo vuelve a decir, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los que Dios ha escogido? Todo aquel que se llama o que se hace llamar cristiano, todo aquel que se hace llamar hijo de Dios, todo aquel que dice haber experimentado la gracia, el amor, la misericordia de Dios en su vida, todo aquel que ha decidido rendir su vida a los pies del Señor, todo aquel que obedece la palabra y la voluntad del Señor, es un escogido de Dios. Y dice Pablo, es necesario que nos vistamos como escogidos de Dios. No como las personas en el mundo. No como una persona que viene a la iglesia, pero sale de la iglesia y vuelve a lo mismo. No como una persona que dice ser algo, que dice ser creyente, que dice amar a Dios, pero con sus obras, con sus acciones, sus palabras, demuestra todo lo contrario. Dice Pablo, no, así no hay que vestirnos. Hay que vestirnos como escogidos de Dios. Esta vestimenta no es literal. No estamos hablando de saco, pantalón, zapato, no estamos hablando de peinado de Benito Juárez o peino de Cuerpo Espín. Estamos hablando en el corazón, estamos hablando en lo espiritual. Estamos hablando de que todo aquel que ha decidido, todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, es necesario que se vista como a un escogido de Dios, santo y amado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser santos. Somos amados. Somos santos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera pregunta que te quiero hacer en esta noche, ¿cómo estás vestido? ¿Cuáles son tus prendas? ¿Cómo estás vestido? No solamente ante la iglesia, porque entre la iglesia puede ser un poco fácil disfrazar nuestras prendas. Pero ¿cómo estamos vestidos afuera? ¿Cómo estamos vestidos allá donde necesitamos ser luz? Pablo visualiza a los creyentes tomando el carácter del Señor mismo. El Señor es santo, el Señor es amor. Por lo tanto, sus hijos, sus discípulos, sus seguidores, es necesario que sean santos y sean amor. Y Pablo más adelante nos da algunas características de cómo esas prendas deben de verse, de cómo esa vestimenta debe de verse. Primeramente dice Pablo que hay que vestirnos con entrañable misericordia. Entrañable misericordia. La Biblia de las Américas lo traduce como tierna compasión. Es necesario que aquel que es creyente, aquel que es hijo de Dios, se vista con ropas de tierna compasión. ¿Qué es la compasión? Sí, puede ser.
Pueden escribir esa definición que anoté. Compasión es una relación emocional y afectuosa con aquellos cuyas vidas están heridas y quebrantadas. Entrañable compasión es una relación emocional y afectuosa con aquellos cuyas vidas están heridas y quebrantadas. Vestirnos de tierna compasión no es solamente es decir, pobrecillo, no tiene que comer, déjale doy algo. No, tierna compasión es una relación emocional y afectuosa. Que te duela el dolor que está sufriendo, tu prójimo. Que puedas sentir la desesperación o el hambre o la sed que puede llegar a sentir tu prójimo. Como dice la Biblia, que puedas llorar con los que lloran. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36, por favor. Dice el Evangelio de Mateo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba sanando, estaba haciendo lo suyo, pero Él vio la necesidad. Él vio que las multitudes estaban desamparadas, como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión. Mis hermanos, hay muchas personas desamparadas. Y cuando hablamos de desamparadas, no solamente estamos hablando de que no tienen alguna casa o no tienen cubierta alguna necesidad. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es una persona desamparada. Hasta el más rico de los ricos es una persona desamparada si en su vida no está Cristo. Jesús vio a esta multitud. Jesús vio que estaban desamparados, sin ovejas, como ovejas sin pastor. Y Él tuvo compasión. Es necesario, mis hermanos, que nos vistamos de tierna compasión con aquellos que no conocen de Cristo. Y la muestra de esa compasión, de esa tierna compasión, es que nosotros le prediquemos el evangelio, que les presentemos a Jesús, que les hablemos las buenas nuevas de nuestro Salvador. Es la mejor marca, la mejor muestra de compasión. Vamos a Mateo 14:14, por favor. Y saliendo Jesús vio nuevamente una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La mejor muestra de compasión es predicar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas, ya lo hemos dicho. Pero otra forma de mostrar compasión es sanando a aquellos que estaban enfermos. ¿Cómo se puede ver esto? Tal vez dando un pedazo de pan. Tal vez dando un vaso de agua. Tal vez abrazar a aquella persona que está en rehabilitación. La tierna compasión, mis hermanos, no distingue. La tierna compasión no hace separación de clase social. La tierna compasión no hace separación si estás bañado o estás sucio, si estás bien vestido o estás cochambroso. La tierna compasión es para todo el mundo. Porque Jesús lo demostró para todos. Lo demostró a ti y lo demostró para mí. Y de igual manera, mis hermanos, es necesario que mostremos tierna compasión, que nos vistamos de tierna compasión a todos aquellos que lo necesitan. Volvamos a Colosenses, por favor. Pablo también nos dice que es necesario vestirnos de benignidad. Benignidad podría traducirse también como bondad.
Y pueden anotar esta pequeña definición. Es la disposición para hacer el bien aun cuando eso pudiera ser inmerecido. La bondad, la benignidad es la disposición para hacer el bien aun cuando eso pudiera ser inmerecido. La benignidad, la bondad es la disposición para hacer el bien aun cuando eso pudiera ser inmerecido. Muchos nos decimos ser bondadosos, pero muchas veces todos juzgamos a quién y a quién no, ¿verdad? Entonces decimos a quién sí y a quién no. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4, por favor. Dice Pablo: ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: ¿o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que nos trajo a su presencia. Es la bondad de Dios que nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores, que necesitábamos a Cristo en nuestros corazones. Y es la bondad de Dios que transformó nuestras vidas. Y la bondad de Dios no hizo distinción. La bondad de Dios no dijo: este sí, no, este no se lo merece. La bondad de Dios no hizo distinción de nada, sino que a todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que viene a los pies de Cristo, Él lo recibe con los brazos abiertos. Y muchas veces nosotros queremos ser bondadosos solamente con aquellos que nosotros decidimos ser bondadosos. Pero la Biblia, mis hermanos, la Biblia no nos dice evalúa para ver con quién vas a ser bondadoso. La Biblia no nos dice: mira, tú juzga, tú chécale a ver quién sí y a ver quién no. La Biblia nos dice: sé bondadoso. Vístete de benignidad, vístete de bondad. Tal vez no podemos darle a todo el mundo. Tal vez nuestra capacidad no nos permite estar arreglando los problemas de todo el mundo, pero en donde podamos, en donde Dios nos permita, podemos ser bondadosos. Podemos ser bondadosos. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Pablo: cuando la bondad de Dios se manifestó, nos salvó. Cuando la bondad de Dios se manifestó, Él nos salvó. Y no nos salvó por algo que hayamos hecho, dice Pablo. No nos salvó por alguna obra, porque hicimos algo bien o porque nos pusimos la ropa adecuada. No. Nos salvó por gracia. De igual manera, mis hermanos, cuando se manifiesta la bondad que hay en ti, cuando dejas que la bondad que hay en ti, que Dios ha puesto en ti, fluya a través de ti, gente puede llegar a los pies de Cristo. Y la bondad que tú vas a hacer no va a ser por alguna obra que ellos hayan hecho. No va a ser por alguna obra que ellos se ganaron y se merecieron. No. Va a ser por gracia. Así como para ti y para mí fue por gracia. Damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si hemos recibido bondad de parte de Dios, si hemos recibido misericordia y amor de parte de Dios, ¿cómo no hemos de hacer lo mismo con nuestros prójimos? Aunque esté perdido,
aunque no lo merezca, aunque no se lo haya ganado o no se lo haya merecido. ¿Cómo podrías amar a tu enemigo? ¿Cómo podrías orar a tu enemigo? Si dijéramos, es que no ha hecho nada para que yo ore por él. Que haga méritos. Que haga algo, que me barra la esquina de perdido, ¿no? Pero la Biblia nos manda, ora por tu enemigo. No está preguntando qué ha hecho por ti. No está preguntando si se lo merece. No está preguntando si lo ha ganado. No, la Biblia dice, ora por tu enemigo. Ama a tu enemigo. Sé bondadoso con todos. Así que para este 2024 es necesario que nos vistamos de benignidad, de bondad. De bondad para todo aquel que lo necesita. Sin hacer distinción, sin juzgar. Con todos como lo ha hecho el Señor. Volvamos a Colosenses. Pablo dice que también es necesario que nos vistamos de humildad. Y para aquellos que toman nota, humildad es una postura de mansedumbre y de servicio. Es una postura de mansedumbre y de servicio. Aquel que es humilde es aquel que ha aprendido a servir. A una persona humilde es una persona mansa y servidora. Y lo he dicho muchas veces, mis hermanos, a todo aquel que desea llegar a ser maestro, o predicador, o líder, o X cosa, es necesario que entre más vayas subiendo, más vayas bajando. Porque muchas veces podemos tomar la postura de decir, no, pues yo ya dirijo la alabanza, yo ya predico, mira, traigo saco, no me puedo ensuciar, no puedo sudar. Pero aquella persona humilde es una persona que sirve, una persona mansa, como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él vino para servir y no para ser servido. Y muchas veces podemos tomar la actitud de venir a querer que nos sirvan, que nos den, que nos hagan. Pero mis hermanos, es necesario que como hijos de Dios, como escogidos de Dios, nos vistamos de humildad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si tu compañero de trabajo necesita ayuda a recoger su herramienta, o necesita ayuda con algún trabajo que no le sabe hacer, vístete de humildad y sírvele. Es que está debajo mío, es que yo llevo más tiempo que él. No importa, sirve. Si eres líder en la iglesia, si eres maestro en la iglesia, estás en el grupo de alabanza, si sirves en alguna área de la iglesia, mantén una postura humilde, un corazón humilde de servicio, de mansedumbre. No, es que ya somos los del grupo de alabanza, los del grupo de alabanza no levantamos sillas. No. Se nos encallan las manos. No, mis hermanos. Aquellos que son escogidos de Dios necesitan tener un corazón humilde. Vistámonos de humildad. En Filipenses 2, 1 al 11, no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero en Filipenses 2, 1 al 11, Pablo nos dice que Jesús, aún siendo Dios, aún estando con Jehová, con Dios Padre, Él no escatimó ser como Dios. Él se humilló y descendió y vivió con el hombre pecador. Él se humilló a lo más bajo. Debemos de imitar el carácter de Dios. Debemos de imitar el carácter de Cristo. Debemos de imitar la humildad que Jesús
nos mostró que Él siendo Dios, que Él siendo soberano, que Él siendo lo más bello y lo más hermoso, Él aún se hincó y lavó los pies de sus discípulos. Él aún descendió y vivió con el hombre pecador y murió por el hombre pecador. No pensemos que somos superiores, no pensemos que somos mejores, no pensemos con altivez. Vistámonos de humildad, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, siendo mansos ante toda crítica y siendo mansos ante todo ataque. Tengámonos humildes. Pablo también dice, si regresamos a Colosenses, que hay que vestirnos de mansedumbre. Y mansedumbre también se puede traducir como amabilidad o gentileza. Y escribí esta pequeña definición. Para ofrecer ayuda, un enfoque no coercitivo o no brusco para alentar el cambio en las vidas de los demás. Para ofrecer ayuda, un enfoque no violento para alentar el cambio en las vidas de los demás. Es necesario, mis hermanos, que nos podamos vestir con gentileza, con mansedumbre, con amabilidad. Ese es un ejemplo que también nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado. Mateo 11, versículo 29, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De Jesús, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es necesario que nos vistamos con mansedumbre para ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Pero esta ayuda, mis hermanos, no puede ser agresiva. Esta ayuda no debe de ser dura, áspera. Esta ayuda necesita ser mansa, gentil, amable. Y ese es el claro ejemplo, hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Resta qué? Restaurar con espíritu de mansedumbre. A veces somos muy fáciles, mis hermanos, para juzgar. Ah, mira, fulanito hizo esto. Ah, mira, Ponchito hizo aquello. Ah, por eso. Ah, mira. No, dice restaura, pero restaura con mansedumbre, con gentileza. Mira que es muy fácil decir, ah, pecaste, mira, estás fuera. Te bajamos. Pero la Biblia nos dice, ok, haz eso, pero con amor. Con amor, con mansedumbre, con gentileza. No es una bofetada que le vas a dar. De igual manera, mis hermanos, con nuestro prójimo incrédulo, con aquellos que no conocen de Cristo, con aquellos que no quieren llegar a los pies del Señor, necesitamos tener un espíritu manso con ellos, no agresivos. No vamos a pelear. Cuando evangelizamos a alguien que es católico romano, no vamos a pelear. No vamos a agarrarnos a golpes, a ver quién tiene la razón. No. Vamos con un espíritu manso. No vamos a decir la verdad. Vamos a predicar lo que dice la palabra que dice. Pero con un espíritu manso. Porque de igual manera, mis hermanos, eso nos puede ayudar aún a nosotros que somos padres. Corregir a nuestros hijos. Debemos de corregir a nuestros hijos, pero con un espíritu manso.
No le vamos a corregir ya que nos fastidiaron y estamos hartos y estamos enojados y ahora sí que ya me desesperaste, te lo doy más fuerte. No. La Biblia dice que la disciplina es para corrección. Y de igual manera, mis hermanos, es necesario que nos vistamos con un espíritu de mansedumbre. Aquí en la iglesia, afuera, en casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos, debemos de ser mansos, gentiles, amables, ayudar con mansedumbre. Regresamos a Colosenses y Pablo nos dice también que nos vistamos de paciencia. La paciencia es algo que todos necesitamos, es algo que todos muy a menudo perdemos. Se nos extravía muy fácilmente la paciencia, pero Pablo dice, la Biblia dice que es necesario que nos vistamos de paciencia. Y la paciencia es la disposición de tener una vida a largo plazo, frente a la fragilidad humana. Es la disposición de tener una vida a largo plazo frente a la fragilidad humana. En otras palabras, es la disposición de vivir con los fracasos del humano, tuyos y de tu prójimo. Ser paciente. Es que mi hijo no hace caso, y es que mi hijo no quiere venir, y es que mi hijo no me obedece. Sé paciente. Dale ejemplo. Sea un buen ejemplo para él. Síguele hablando de la palabra. Enséñale buenos valores, pero sé paciente. Es que mi compañero de trabajo le ha estado predicando y hablando y hablando y hablando. Sé paciente. Es que mi esposo, mi esposa está orando por él, por ella. Que venga a los pies de Cristo. Sé paciente. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue paciente contigo. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios ahí insistiendo? Y nosotros a veces tercos queremos vivir nuestra vida y no queremos hacer caso a la voluntad del Señor. Y Dios es paciente. Y aún todavía, aún ya conociendo de la palabra, aún ya terminando el discipulado 1, el discipulado 2, 15, 20, 100, aún somos tercos y aún queremos hacer lo nuestro y aún desobedecemos y aún Dios es paciente. Sé paciente. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, por favor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. La Biblia de las Américas lo traduce un poco más claro. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo fue un hombre que vivió como él quería. Un hombre muy preparado, celoso de su ley, celoso de su religión, que perseguía a cristianos, que encarcelaba, mataba a cristianos. Y dice, por eso encontré yo misericordia. Por eso Jesús fue paciente conmigo. Él soportó que yo matara, encarcelara a cristianos. Fue paciente conmigo para que sea ejemplo de que no hay persona tan pecadora. Nadie han hecho algo tan malo como para que diga Dios, no, a este ya no. Pablo es ejemplo para que quede demostrado que aún lo peor que tú hayas hecho no es suficiente para que Dios diga, este ya me colmó la paciencia, no hace caso. He evangelizado a algunos y se jactan muchas personas. No, si yo fuera a la iglesia, se cae, se quema. No. Nadie ha hecho algo tan malo para que Dios diga, no, este ya me colmó la paciencia. No, Dios es paciente. Así como fue paciente contigo y conmigo, es paciente con todos aquellos que quieren venir a sus pies.
Y es necesario, mis hermanos, que nosotros nos vistamos de paciencia, que hagamos un cambio de carácter. Cambia tu carácter, sé benigno, sé humilde, sé manso, sé paciente. Número 2. Para este 2024 es necesario que hagamos un cambio interno. Un cambio interno. Si podemos regresar a Colosenses, por favor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, ¿qué dice? Vosotros. Pablo fundamenta paciencia, perdón y amor cristianos explícitamente en el ejemplo provisto por Cristo. Cristo fue un ejemplo de perdón, de paciencia y de amor. Y es necesario, mis hermanos, que nosotros para este próximo año que viene hagamos un cambio interno. Mira que he conocido casos e historias de hermanos que se pelean y ya no se hablan. De creyentes que se enojan con otro hermano y dejan de venir a la iglesia. Pero es necesario, mis hermanos, si queremos ser luz en las tinieblas, como lo hemos estado viendo en estas semanas, si queremos ser buenas nuevas para aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas, es necesario hacer un cambio interno. Mira, una vez llegó una persona a un evento. Ay, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Ay, muy bien, gracias a Dios. Y se detuvo y dijo, oye, se fijó para adentro. Oye, vino Ponchito, porque se vino él, yo no entro. Y es la actitud que a veces podemos llegar a tomar. Ay, no, me va a tocar sentarme con fulanito. Mejor saco una silla de allá y me pongo allá afuera. Vamos en el Soriana, nos encontramos con aquellos, ay, le damos la vuelta al pasillo mejor. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido, mis hermanos, a perdonar como Cristo nos perdonó. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿cómo? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La primera dice Pablo, mira, tú debes de perdonar así como Dios te perdonó a ti. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que Pablo en Efesios está diciendo prácticamente es, ¿tú has tenido perdón? ¿Quién ha obtenido perdón aquí de parte de Dios? ¿Quién? ¿Todos? Bueno, perdona. ¿Has obtenido amor de parte de Dios? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, ama. Es lo que dice Pablo. Sé imitador de Dios, como hijo amado. ¿Recibiste perdón? Perdona. ¿Recibiste amor? Ama. Y tú me dirás, no, Kevin, si conocieras a mi esposa. Si conocieras a mi compañero de clases, de trabajo. Si conocieras a mis hijos, cómo son de desobedientes y cómo son de traviesos. Pero la Biblia nos está preguntando cómo son tus hijos. Dios no pregunta cómo es tu esposo, tu esposa. Dios no pregunta cómo es tu compañero, tu compañera. Dios te dice, hazlo. Ellos darán cuenta a Dios de lo que ellos hicieron. Pero tú, hazlo. Tú perdona, tú ama. No, es que mi esposo es muy difícil. No está preguntando, Dios no pregunta cómo es tu esposo. Está diciendo, ámalo. Dios no está preguntando cómo es tu vecino, tu vecina, tu compañero. Él dice, ámalo, perdónalo. Y eso proviene de adentro hacia afuera, mis hermanos. Es un cambio interno que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Por eso dice Pablo, soportándoos unos a otros. Colosenses 3:13.
soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si tú tienes algo de qué quejarte, si tú dices, es que a mí me hicieron esto, bueno, de la manera que Cristo te perdonó, así también perdona tú. Qué fuerte. De la manera en que Cristo perdonó, así perdona tú. ¿Cuál fue la manera en que te perdonó? ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Te pidió algo? ¿Te dejó de hablar? Te dijo, pero me la voy a guardar para cuando la necesite, aquí tengo la carta. ¿Acaso Dios te ha dicho alguna vez, ¿te acuerdas que un día pecaste contra mí? Bueno, ahora no te quejas porque no contesto tu oración. ¿Te ha dicho eso Dios alguna vez? De la manera en que Dios nos ha perdonado, perdona. ¿Será que si tú tienes queja de algo o de alguien que te hizo algo, y a lo mejor tienes razón, a lo mejor sí te hicieron algo, y a lo mejor tienes motivos para estar molesto, pero dice Dios, eso no importa, lo que importa es que perdones. De la misma manera como yo tenía motivos para no perdonarte, tenía motivos para estar enojado en contra de ti, y tenía motivos, dice Dios, para mandarte al infierno, te perdoné. Perdona. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuánto te ha dado Dios a ti? ¿Cuánto te ha perdonado? Si puedes recordar cuánto, que yo creo que nadie puede recordar cuánto, nadie puede enumerar cuántas veces Dios nos ha perdonado. Esa es la clave. Después dice Pablo en el versículo 14, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Para perdonar, mis hermanos, es necesario una cosa, amar. Para perdonar es necesario amar. El amor es el vínculo perfecto. Es más importante que el conocimiento, es más importante que los dones, es más importante que la sabiduría, es más importante que lo material, es más importante que cualquier otra cosa que tú puedas presumir de tener. Dice Pablo, si no tengo amor, nada soy. El vínculo perfecto es el amor. El vínculo que te guiará, que te motivará a cambiar, que te motivará a seguir adelante es el amor. Lo que nos debe de impulsar a perdonar a nuestro prójimo es amor. Nuevamente, mis hermanos, no importa cuántas cosas sepas hacer, no importa cuántos instrumentos sepas tocar, cuántas Biblias tengas, cuántos discipulados hayas tomado, cuántas cosas hayas hecho en tu vida, si no hay amor, no hay nada. El cambio interior, ese cambio interior no puede suceder sin amor. No podemos servir a Dios sin amor, no podemos servir a nuestro prójimo sin amor. No podemos hacer nada sin amor. Y yo recuerdo a mi abuelita, cuando decíamos, ay, qué rica comida que hiciste. ¿Cómo les decía a las abuelitas siempre? El secreto, el ingrediente secreto es una pizca de amor. Y cuando sale la salsa brava, ¿qué le decimos a la esposa? Ay, estabas enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor es lo que le da la chispa a las cosas. Es lo que hace que la comida sepa rica, en algún sentido. El amor es lo que pinta de color aquella tarde gris que podemos llegar a tener. El amor es el vínculo perfecto. Y Pablo dice también en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este cambio interno que debemos de lograr, que debemos de pedir a Dios, que debemos de buscar, debe sin alguna duda de haber paz. Uno no puede amar y uno no puede perdonar si no hay paz. No puedes vivir en armonía si no hay paz. No puedes amar a tu prójimo si no estás en paz con él. Y estar en paz con él no se trata de lo que él te haga, sino de lo que tú hayas hecho a él. No puedes estar en paz con tu prójimo, con tu enemigo, si cada rato lo ves y dices, "Ay", hasta rechina los dientes y dices, nada más deja que te agarre. El cambio interno, mis hermanos, debe de haber paz. Así como Dios nos dio paz. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, pero Él nos dio paz. La cruz de Cristo trajo paz. Y no estoy hablando de paz, sino de paz en el corazón. Dice Pablo, a la paz a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo. Tú fuiste llamado a paz. Tú fuiste llamado a la paz. A no estar peleando, a no estar discutiendo, a no estar conflictado. Quiero hacer un paréntesis, a veces la discusión es necesaria, pero aun cuando es necesaria la discusión, se necesita tener paz. Dice la Biblia, si de ti depende, si es posible de ti estarte en paz con todos. Hasta donde tú puedas, mantén la paz con todo el mundo. Habrá algunos que te ofendan y te digan cosas por ser cristianos, por no hacer ciertas cosas, o no decir ciertas palabras, o no ver ciertas cosas. En cuanto de ti dependa, mantén la paz. No te preocupes por encajar en el mundo, nunca vas a encajar en el mundo. Tú mantén la paz. Y termina Pablo el versículo 15 diciendo, sed agradecidos. Este cambio interno que debemos de buscar para el 2024. Este cambio interno que debemos de anhelar. Se ve reflejado en lo agradecido que eres. El perdón, el amor, la paz, cosas que nacen en el corazón de Dios, que nos cambia el corazón a nosotros y entonces fluye, se ve reflejado en agradecimiento. Si tú aprendes a amar, podrás agradecer. Si tienes paz, no te va a costar agradecer. Y si sabes perdonar, sabrás dar gracias también. Así que mis hermanos, intentamos hacer un cambio de carácter. ¿Cuáles son las prendas que tenemos puestas el día de hoy? Necesitamos un cambio interno. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Resentido? ¿Afligido? ¿Rencoroso? ¿O tienes paz? Puedes decir, tengo paz, tengo amor. He sabido, he podido, pero a veces cuesta, a veces es difícil, pero claro que a veces es difícil perdonar. Pero es necesario, mis hermanos, hacer este cambio interno. Número 3. Necesitamos hacer un cambio de mente, un cambio de intelecto. Versículo 16, por favor, de Colosenses. Un cambio de mente. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiero comenzar ahí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice poquito. No dice pues ahí una que otra. No, dice en abundancia en vosotros. ¿Qué tan importante, mis hermanos, es el estudio de la palabra de Dios? Que tengamos sed de la palabra de Dios. Que anhelemos estudiar la palabra de Dios.
Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, si no me equivoco, que es necesario que cambiemos nuestra mente, que no nos conformemos con el mundo, que cambiemos nuestra mente con la palabra de Dios. Y entonces, dice la palabra, comprobaremos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchas veces no podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado porque no hemos cambiado de mente. Muchas veces no podemos ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros porque no hemos cambiado de mente. Muchas veces no podemos alabar y adorar a Dios con libertad porque no hemos cambiado de mente. Es necesario, mis hermanos, que para este próximo año hagamos un cambio de mente, un cambio de intelecto. No pongamos excusas para no estudiar la palabra de Dios. No pongamos excusas para no estudiar la palabra de Dios. Si tú dices, es que Kevin, no sé leer muy bien, la puedes poner en audio. Pero qué tan necesario es que estudiemos la palabra de Dios. Mira, cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos fe. Romanos 10:17. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos fe. Y cuando habla Romanos que viene por el oír, no significa o no está hablando solamente de los domingos o jueves. No está diciendo solamente cuando te sientas y escuchas al predicador. No. Cuando tú vas a tu casa y tú abres tu Biblia y tú lees en tu casa, escuchas la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios se produce fe en ti. Una vez el pastor John Piper, un pastor americano, dijo: yo todos los días escucho la palabra de Dios en la Biblia. Dice, y si la quiero escuchar audiblemente, leo en voz alta. ¿Por qué? Porque no es el predicador, la palabra de Dios. Yo no estoy predicando lo que Kevin piensa. No predicamos lo que pensamos, no predicamos lo que nos gusta, predicamos lo que dice la palabra del Señor. Y de la misma manera, mis hermanos, cuando nosotros vamos a nuestras casas y estudiamos las Escrituras, produce en nosotros fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Yo leo eso, lo estudio y doy gracias a Dios porque estoy fortalecido en fe, en saber que Dios me ha dado seguridad en mi salvación. Porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo leemos y recibimos fe porque entendemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Porque conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me obedecen porque me conocen. Y cuando me siento seco, cuando me siento perdido y leo eso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me alienta. Porque entonces entiendo que si puedo seguir la palabra de Dios, si puedo obedecer la palabra de Dios, si puedo vivir una vida en santidad, no es por mí, es porque Él está en mí. El estudiar la palabra nos da fe. El estudiar la palabra nos da dirección en nuestro caminar. Salmos 119, 105.
Algo que ya lo conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos dirección en nuestro caminar. Somos iluminados para esta vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, aprendemos a cómo actuar allá afuera, cómo hablar allá afuera, cómo no ser allá afuera, cómo ser luz en las tinieblas, cómo ser la sal de la tierra. Muchas veces queremos ganar al mundo entero, pero sin la palabra de Dios. A veces queremos ganar la escuela, el trabajo. Decimos Tuxpan para Cristo, pero sin la palabra de Dios. No se puede. Porque la palabra de Dios es quien alumbra nuestro caminar. Por eso es que digo y repito y lo defiendo. No basta, mis hermanos. Cuando tú haces un trabajo evangelístico, no basta solamente con llevar un pan. Es bueno, llévate el pan, pero llévate la Biblia también. Llévate la ropa, pero llévate la Biblia también. Dales un abrazo, pero predícales del evangelio de igual manera, porque la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Y la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para crecer. Nos da las herramientas necesarias para crecer. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero mis hermanos, es necesario enfatizar. La palabra de Dios nos ayuda a crecer en esta vida espiritual. Solo la palabra de Dios. Ni el coach motivacional, ni la superación personal, ni la psicología. Todas esas cosas son buenas en su área. Pero para el crecimiento espiritual, palabra de Dios. Muchas veces he visto a creyentes querer madurar, querer crecer espiritualmente, llenándose de tantas cosas, menos de la palabra. Algunos dirán, no, es que fui a una convención y sentí el toque, hasta me caí, regresé en fuego. Está muy bien, las experiencias están muy bien, pero las experiencias no te van a ayudar a crecer. Algunos querrán comprar libros y libros y libros, y los libros son muy buenos, pero para el crecimiento espiritual necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos llenarnos de muchas experiencias, y tú te puedes caer todo lo que quieras y llorar todo lo que quieras, y está muy bien eso, no me malentiendan, pero te puedes quedar ahí sin crecer. Y he visto gente venir, caerse, levantarse y volver a lo mismo. Y el próximo domingo venir, caer, llorar, levantarse y volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque el crecimiento es con la palabra del Señor. Y también muchas veces cometemos el error de llenarnos de libros, de predicaciones de otras personas. Y está muy bien, pero después crecemos solamente con opiniones ajenas. Yo creo lo que digo porque lo dijo fulanito, pero si me preguntas que lo explique no puedo. ¿Por qué? Porque no lo estudié, solamente lo escuché de alguien más. Y no me malentiendan, es bueno escuchar, es bueno leer, yo lo hago, yo escucho y leo. Pero qué tan importante es leer la Escritura. Si tú has decidido creer en algo, que puedas explicarlo, que puedas defenderlo. Que la palabra de Dios nos da fe. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Y la palabra de Dios nos da las herramientas para crecer. Porque es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y regresamos a Colosenses. Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría.
La sabiduría es esencial para el creyente. La exhortación, la enseñanza. Y no solamente, mis hermanos, la enseñanza es de aquí para allá. La enseñanza también es de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. No solamente porque yo esté aquí parado significa que ustedes no tengan nada que enseñarme. Al contrario, yo aprendo mucho de muchas personas. Solamente porque alguien ya es mayor de edad no significa que alguien joven no le pueda enseñar. Al contrario, tiene mucho que aprender. En la vida del creyente la sabiduría es esencial, la exhortación y la enseñanza, y eso es en comunidad. Yo los exhorto, ustedes me exhortan. Yo les enseño, ustedes me enseñan. Colosenses 1:9, no lo busquen, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces tomamos de excusa aquel versículo mal empleado que dice que la mucha letra mata al espíritu. Pero si fuera así, mis hermanos, Pablo y Dios no nos animarían a estudiar su palabra. La sabiduría es importante. Exhortarnos unos a otros, enseñándonos unos a otros. El día de la confraternidad, el sábado de la confraternidad, yo vi a mi hermano Nacho que estaba haciendo extensiones con luces y cortaba y ponía. Dije, yo necesito unas de esas. Le dijo, oiga hermano, ¿cuándo me enseña a hacer esas extensiones que hizo? Yo no le sé electricidad. Sí, hermano, con mucho gusto. Y fue a mi casa y anduvimos ahí. Me dijo, no, hágala así y así. Y le dije, hermano, ahora usted es el maestro. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de todos. Todos exhortámonos los unos a otros, enseñémonos unos a otros. A eso es sabiduría, mis hermanos. Nadie termina de aprender. Nadie. Y dice Pablo algo muy importante: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, los cantos que entonamos en los servicios primordialmente son para glorificar a Dios, son para exaltar a Dios. Una canción de alabanza, una canción de adoración debe siempre glorificar el nombre del Señor. En ese sentido, mis hermanos, no solamente porque la canción diga salta, salta, brinca, brinca y danza, danza, no significa que es de alabanza, no. Tiene que atribuir al Señor. Pero otra función que tienen los cánticos que entonamos en los servicios es justamente enseñar, exhortar y dar sabiduría. Cuando entonamos cánticos, cuando entonamos aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por su gracia salvo soy, estoy aprendiendo, estoy siendo sabio, estoy siendo exhortado. Por eso es que las canciones que entonamos son canciones, mis hermanos, que son pensadas. Como lo he dicho anteriormente, a veces no son las más rápidas que quisiéramos, no son las más movidas que nos hacen mover, ¿verdad? Ya ha habido ocasiones que les he dicho que hasta cambiamos la letra, pero es para cumplir su propósito de enseñar, exhortar y dar sabiduría. Demostrar que el incrédulo que venga a esta iglesia, aún con los cánticos, pueda entender lo que el Señor ha hecho. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Él? Su carácter, su obra, sus maravillas que ha hecho en la vida de sus hijos y que puede hacer en su vida. Por eso cantamos, oh el inmutable, y ya se me olvidó, incondicionable amor de Dios que va por mí cuando me pierdo. ¿Por qué? Porque los cánticos, mis hermanos, son primeramente para glorificar a Dios y segundo, para exhortar
y enseñar a la iglesia de igual manera. Por eso es necesario que cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay iglesias que entonan salmos, hay canciones que son tomadas de los salmos, hay iglesias que entonan himnos, que sacan su himnario literalmente, hay iglesias que tocan cánticos espirituales. Mis hermanos, la forma y la manera no es lo que importa es que se haga correctamente. Esta lucha, no, es que aquellos hermanos cantan con himnos y pues no se siente la presencia del Señor. No, es que aquellos hacen mucho alboroto las formas cambian, mis hermanos. Pero mientras estemos cantándole al Señor, glorificándole al Señor, y sean canciones que exhortan, que enseñen y muestren la obra del Señor, estamos bien. Y número 4, para terminar. Ya van a ser las 10, no se preocupen. Necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos un cambio de perspectiva. A menudo pensamos, mis hermanos, que esta vida se trata de nosotros. A menudo podemos ser un poco egoístas al pensar que todo se trata de nosotros. Y todo aquello que no me sirve para estar cómodo debe de quitarse. Pero es necesario hacer un cambio de perspectiva. Versículo 17, por favor, de Colosenses. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que sea parte de nuestra vida, mis hermanos, es necesario cambiar la perspectiva, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Mi esposa y yo hemos aprendido con nuestra hija que el ser padre no se trata de mí, de nosotros, se trata de nuestra hija. Uno como padre se puede desvelar, desgastar, desarmar, como decimos a veces. Luego salen ojeras, crece la barriga. A veces llega uno cansado, fastidiado del trabajo. Pero todo eso se hace ¿por qué? Porque amas a tus niños. De igual manera, mis hermanos, es necesario que este 2024 cambiemos de perspectiva al entender que las bendiciones que recibamos, las victorias que recibamos, el sufrimiento que recibamos, las derrotas que recibamos, son para glorificar el nombre de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos, en esta noche. Creo que es justamente en este punto, mis hermanos, donde tropezamos constantemente. No cambiar nuestra perspectiva, porque pensamos que todo se trata de nosotros. Mi trabajo, mi familia, mi casa, mis victorias, mis metas, mis deseos. Pensamos que todo es nuestro. Y cuando pensamos que todo es nuestro, vivimos frustrados y estresados cuando algo no marcha conforme al plan. Pero cuando entendemos que todo es para glorificar a Dios, cuando entendemos que todo es de Dios, que todo proviene de Dios y que todo es por Él y para Él y de Él, entonces, mis hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que hacemos y todo lo que hagamos podrá ser para glorificarle a Él. Podemos dar gracias aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de todo, podemos dar gracias. Te doy un ejemplo
un poco chistoso para que entiendas. Yo llegué a Monterrey, a la universidad de teología, con muchas expectativas, pensando que era y es una de las mejores en México. Yo dije, va a tener las mejores instalaciones, las mejores camas. Me dijeron, ahí va a haber estacionamiento. Ahí vas a estar cómodo, me dijeron. Llegué y vaya sorpresa. Todo se caía. Éramos como 6 en un cuarto. No había estacionamiento. Me robaron dinero ahí en esa casa. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, hoy puedo decir gracias, Señor, porque si no hubiera ido, no tuviera a mi esposa, no tuviera a mi hija. Porque Dios, aún en los momentos donde tú dices, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Tiempo después, cuando confías en Dios, aprenderás que sus planes son mejores que los nuestros. Y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que, mis hermanos, mientras cerramos nuestros ojos, te invito a que medites las victorias de este año, las derrotas de este año, lo que te salió muy bien, lo que salió mal, por lo que le has dado gracias a Dios, por lo que a lo mejor te has quejado y te has quejado con Dios. Y da gracias por todo, porque todo eso te ha impulsado a agarrarte de la mano de Dios. Todo eso te ha impulsado a confiar más en Dios. Todo lo que has pasado en el año te ha ayudado a entender que Dios es soberano, que Él obra, que Él actúa y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que a veces va a haber risas, claro que va a haber risas. Pero en muchas ocasiones va a haber dolor. En muchas ocasiones harás amigos. En muchas otras te dejarán los amigos. Pero siempre debemos de recordar que es por Él que tenemos vida y que es para Él todo en este mundo. Padre, te bendecimos y te honramos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros siendo pecadores, impuros, estando alejados de ti, tú nos salvaste. Tú has comenzado en nosotros la buena obra y tu palabra dice que tú mismo la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Padre, te pedimos en esta noche que nos ayudes hacer los cambios necesarios, a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú siempre. Queremos ser luz, queremos ser sal en la tierra. Y queremos honrarte, Señor, con todo lo que somos. Así que, Padre, te pedimos en esta noche, cámbianos, transfórmanos con tu poder.